Ok, entonces la pregunta es si alguien de ustedes también hizo esta reflexión, además de su compañero Eric. ¿Nadie más? Yo lo estuve pensando Sí, ¿qué y, pasó? y bueno, o sea, que consideré que era, o sea, como mejor absorber y apreciar el tipo de cambio, porque, o sea, como que me quedé pensando en lo que hablábamos la clase pasada, de que en México, pues mucho tiempo o sea, como que se mantuvo el tipo de cambio, ¿no? Y que eso era como una prioridad y pues los resultados no fueron tan buenos, ¿no? O no fueron los esperados. O sea, como que hubo más crisis, hubo más inflación, hubo más, o sea, todo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, bueno, según la experiencia, podría ser que absorber y apreciar el tipo de cambio sea mejor. Ok, hacer bueno, sí, absorber esa entrada de divisas y con eso pues aprecias el tipo de cambio con la esperanza de tener una estabilidad económica a partir de esa apreciación del tipo de cambio. Eso es lo que nos propones, ¿no? Ok, también la sesión pasada también hubo compañeros que pues nos decían a lo mejor sí conviene apreciar o ahora, bueno, ya también tenemos la propuesta, ¿no? De utilizar un modelo híbrido. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, podemos estar seguros que esta es una situación real que ocurre en muchos bancos centrales o a la que se enfrentan muchos bancos centrales y realmente representa un gran dilema, ¿no? O sea, incluso ahorita no hemos podido llegar a un acuerdo y por lo que entiendo también nuestra respuesta no nos da una cierta seguridad, ¿no? O sea, siempre estamos con ese problema de la incertidumbre en el que sabemos que toda acción que se toma conlleva un tipo de riesgo que obviamente no todo el mundo estaría dispuesto a correr, ¿no? Creo que esa es una conclusión ahorita a la que podemos llegar, pero que de todos modos se tiene que tomar de alguna manera algún tipo de política. Ok, vamos entonces a revisar. Vamos a plantear cuáles son los escenarios. Si se aprecia la moneda, entonces tenemos el problema de que se corre el riesgo que pueda salirse una cantidad considerable de capitales. O sea, así como llegaron, la incertidumbre que tenemos aquí es que así como llegaron gran cantidad de capitales, se pueden ir, ¿no? Obviamente esos capitales siempre están en el entendido que son capitales especulativos que afectan realmente a las economías y al ser capitales especulativos, bueno, pues podemos decir que no tienen ni ética ni corazón, solamente están buscando la rentabilidad y al momento que se les presente una situación de mayor rentabilidad en otro lado, pues esos capitales se van a ir. ¿Qué le corresponde entonces a la autoridad monetaria si es que decidió apreciar la moneda? Pues ahora la autoridad monetaria lo que va a tener que hacer es hacer la operación inversa, ¿no? Que tendría que ser entonces, pues, comenzar a depreciar la moneda. Así como subió, entonces ahora tuvo que empezar a perder valor en cuanto al tipo de cambio. Y entendemos que esa depreciación generan inestabilidad económica y obviamente esa inestabilidad económica lo que va a generar también es una inminente alza de precios. O sea, el problema de que llegue mucho dinero no es que llegue, el problema es cuando se va. Y si nosotros apreciamos, pues al momento que se va, se ven forzados la autoridad monetaria a tener que depreciar. Dicen por ahí algunos autores, incluida la propia Mantei, que bueno, aquí a título personal yo tuve la fortuna de que fuera mi profesora. Ella mencionaba que justamente lo más complicado no es administrar una moneda apreciada,
Lo más complicado es administrar una economía cuando te enfrentas a un proceso de depreciación, porque cuando existe una depreciación, el gran problema es que también afecta las expectativas de la propia población. Salir de una crisis es más complicado que tratar de administrar el auge, por decirlo así. Entonces, si nosotros entendemos que una moneda se empieza a depreciar, incluso la propia población comienza a restringir su gasto. Se nota que hay cierta incertidumbre y se empieza a notar un encarecimiento de los precios, sobre todo, bueno, en primer lugar, de todos esos productos importados que están a la vista de todos. La gente se da cuenta de que esos productos se están encareciendo y además también debemos de tomar un factor que a lo mejor no aparece en la lectura, pero es muy importante. En el caso de economías como la nuestra, que no somos realmente generadores de tecnología, el problema que tenemos o que tienen nuestros productores es que somos importadores de esa tecnología. Quiere decir, y muchas veces de materias primas, quiere decir que aunque el producto diga hecho en México, está hecho muchas veces con materias primas del extranjero y con maquinaria y herramientas también del extranjero. Ese diferencial en tipos de cambio hace que se vuelva más cara la tecnología, más cara las materias primas y obviamente se cree un problema inflacionario que, digamos, se estarían trasladando o traspasando ese problema de diferenciación en tipo de cambio, se estaría convirtiendo ahora también en una inflación localizada, ¿sale? O una inflación local. ¿A qué conclusión llegamos de esto? Que tomar la primera vía de apreciar una moneda resulta menos conveniente. ¿Por qué? Porque a partir de tener un problema con el tipo de cambio, que ya es un problema grave, el segundo efecto que ocurre, dada esta limitación que tenemos, sobre todo limitación tecnológica, va a generar además, en consecuencia, un efecto inflacionario. O sea, es doble el problema. Quiere decir que por ahí no hay que moverle. ¿Sí queda claro este punto de la apreciación de la moneda? Bueno, de la apreciación y de la depreciación de una moneda. Ok, si queda claro entonces este punto, pues la autoridad monetaria va a tener otra vía, que sería justamente emitir más circulante, pero va a tener el problema de los efectos inflacionarios, en el entendido de que cuando aumenta la oferta monetaria, que ya lo hemos visto en varias teorías, cuando aumenta la oferta monetaria, vamos a comenzar a tener problemas inflacionarios, ¿sale? Ok, pero esta segunda opción, dirían de los males, el menos peor, esta segunda opción de generar efectos inflacionarios puede ser más controlable que la cuestión de la apreciación de la moneda. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver qué es lo que hacen los bancos centrales. Antes de continuar, ¿queda claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Puedo avanzar? ¿O están copiando? Díganme. Profesor. Avanzamos. Ok. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos hacen una acción que se llama la esterilización del tipo de cambio. ¿En qué consiste esto? Por lo general, los países que están constantemente ante este dilema son los países más débiles, los países emergentes y en desarrollo, como el caso de México, ¿sale? Estos países están en gran vulnerabilidad porque dependen de capitales extranjeros. Quiere decir que el capital local, lo que se crea de forma local, no es suficiente para poder tener una economía saludable. Y ese es un problema que los países emergentes enfrentamos y que muchas veces
la teoría económica convencional no toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la teoría económica convencional se crea en los países desarrollados, países que no tienen esta situación, que no tienen este dilema. ¿Qué sucede? Bueno, los países emergentes que sí dependen de capitales extranjeros y que tienen esta vulnerabilidad, pues van eh, a optar entonces por emitir más circulante con la intención de mantener el tipo de cambio, ¿sí? Con la intención también, tampoco van a poder bajar las tasas de interés, porque saben que si bajan las tasas de interés, los capitales se van a ir e incluso se pueden ir más capitales de los que ya se tenían previamente. Entonces, bueno, pues se decide hacer esa emisión del circulante y con eso solucionan el problema de tipo de cambio. Ok, ya solucionamos un problema. ¿Qué hacen entonces ahora para solucionar el problema de la emisión del circulante que nos puede generar inflación? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues casi de manera inmediata, cuando los bancos están en proceso de emitir, los bancos centrales están en proceso de emitir más circulante, realizan lo que se llama esterilización. ¿Y cómo van a recurrir a la esterilización? Le van a solicitar al gobierno federal que emita deuda y con esa deuda va a recoger justamente todo ese exceso de circulante. ¿Qué quiere decir? Que entonces, lo que nos decía Mantei en un principio, los bancos centrales se peleó porque los bancos centrales fueran autónomos del gobierno, que ya no dependieran del gobierno, que ya no trabajaran para el gobierno. Pero ahora esta nueva relación lo que está haciendo es que el gobierno tiene que trabajar ahora para el Banco Central. Ahora el Banco Central emite dinero, pero eh, pues no se puede decir que obliga, pero sí infiere en que el gobierno tenga que endeudarse más con la intención de captar justamente todo ese dinero excedente. Vamos a ver cómo es el proceso. Primeramente, bueno, aquí tenemos un dibujo, o una imagen más bien, de llegada de divisas, ¿no? En este caso, pues es la llegada de dólares, que van a llegar con la intención sobre todo de ser inversión extranjera indirecta. ¿Qué sucede? Esos dólares van a llegar a los bancos comerciales o a las instituciones financieras que están ofreciendo algún tipo de producto atractivo para los extranjeros y al momento de que recaudan esos dólares, las instituciones financieras de aquí de México tienen que cambiar esos dólares por pesos. ¿Qué hacen? Bueno, mandan los dólares justamente al Banco de México. Al momento que el Banco de México recibe esas divisas, los dos caminos: subir o apreciar el tipo de cambio o emitir más dinero. Ya nos quedó claro que no va a optar por la decisión de apreciar el tipo de cambio. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues justamente va a emitir más circulante. Va a transformar esos dólares en pesos y con eso mantiene el tipo de cambio, al tipo de cambio que estaba, ¿no? Ya compensó de cierta manera esa entrada extra de divisas. ¿Qué sucede? Hay más dinero en la circulación, pero en ese momento, en cuanto hace esa emisión de dinero, lo que va a generar es sobre todo comunicarse con la autoridad fiscal, que en nuestro caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué le dice? Bueno, tú que eres la Secretaría de Hacienda y tú tienes las arcas de y controlas también el dinero del gobierno federal, tienes que generar entonces títulos de deuda, te tienes que endeudar a nombre del gobierno para poder recoger todo ese dinero que yo estoy sacando de más. ¿Y qué hace la Secretaría de Hacienda? Pues
emitir los famosos certificados de tesorería de la Federación. Nosotros observamos que cada mes se están emitiendo este tipo de certificados, que mucha de la lectura nos dice que son los certificados más confiables que pueden existir en México, ¿sí? Sabemos que si nosotros compramos CETES, o una empresa compra CETES, o una institución financiera compra CETES, esa tasa que están ofreciendo, que es muy parecida a la tasa de objetivo del Banco de México, la tasa con la cual el Banco de México decide el precio del dinero, estos CETES van a ofrecer una tasa similar. Pero todo el mundo sabe que estos CETES es el instrumento en México, es uno de los instrumentos más confiables. ¿Por qué? Porque son prácticamente de corto plazo, se emiten a 28 días por lo general y ofrecen una tasa, por ejemplo, muy cercana a la tasa objetivo. Si la tasa objetivo está en el 4%, muy probablemente los CETES estén o en el 4 o en el 3.75. Entonces, se sabe que ese instrumento va a pagar esa tasa de interés. No va a haber nada que prohíba el pago de esa tasa de interés, como pudiera ser a lo mejor un instrumento de riesgo que ofreciera alguna institución financiera, ¿no? Una institución financiera puede quebrar, el gobierno no lo puede hacer. Entonces, bueno, pues se emiten estos certificados de tesorería y se ponen en venta local con la intención de que ahora estas personas que poseen esos billetes y monedas no los utilicen para la circulación como medio de cambio, sino que los utilicen en inversiones en certificados de tesorería, ¿sale? Y esta relación es lo que se conoce como la esterilización del tipo de cambio. Se emite dinero, pero se sacan certificados luego, que evitan que el dinero realmente llegue a las manos de las personas o que el dinero empiece a funcionar en el mercado de bienes, ¿sale? De bienes y de servicios, el mercado real. ¿Queda claro este proceso de esterilización? ¿O no queda Sí, claro? profe, queda claro. Ok, bueno, pues entonces, esta es una política constante que va a estar tomando el Banco de México y que muchos países eh, emergentes y en desarrollo van a estar tomando. El caso de México, bueno, pues es el caso que tenemos más cercano a nosotros, pero este tipo de situación lo realizan por lo general todos estos bancos centrales, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando ya se van esas divisas, pues entonces ahora viene la parte contraria. Ahora entonces el gobierno decide recomprar los, eh, los CETES y entonces pues regresar ese dinero al Banco Central, ese exceso de dinero regresarlo entonces al Banco Central, al Banco de México. Y así se controla tanto el tipo de cambio como el problema inflacionario. Ok, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues entendemos también que justamente hablábamos de una situación en la cual existe lo que se conoce como el dinero fiduciario, en el entendido de que el dinero fiduciario es dinero que está basado en la fe que tienen las personas por ese papel, como nos decía Friedman, ¿no? Un papel que realmente por sí solo no tiene valor, que tiene valor porque nosotros creemos en la institución, porque creemos que alguien más lo va a recibir y porque también está impuesto por el propio gobierno. Ok, entendemos que entonces, si, por ejemplo, el Banco Central crea un billete que le cuesta 1 centavo de peso producirlo y te lo está vendiendo con una denominación que dice 50 pesos, pues ahí existe una ganancia para quien lo emite, ¿no? A él le costó 1 centavo crear un billete y te lo está dando a ti en 50 pesos. Quiere decir que esos 49,
99, 49 pesos con 99 centavos de diferencia es una ganancia que está obteniendo quien emite el dinero, ¿sí? Esa diferencia entre valores, entre lo que costó hacerlo y en el valor nominal que dice tener, es lo que se conoce como señoreaje, ¿sí? Y muchos gobiernos durante mucho tiempo se dedicaron justamente a estar emitiendo este tipo de dinero. ¿Por qué? Porque representa ingresos extraordinarios. Todos los países en todo el mundo generan dinero de esa manera. Y todos los países y prácticamente todas las monedas y todas las billetas, los billetes generan señoreaje, salvo el caso de la moneda del centavo en Estados Unidos, ¿no? La moneda de centavo de Estados Unidos es una moneda que está hecha de cobre y es la única moneda que cuesta más hacerla de o tiene más valor intrínseco del valor nominal que refleja. En el caso de la moneda del centavo de Estados Unidos, que es de cobre, hacerla cuesta 5 centavos de dólar y el valor nominal que tiene es de 1 centavo. Pero ahí se mantiene esa situación, obviamente, pues por el poder económico que representa el dólar. El dólar no tiene poder de, o el banco, en este caso la Fed, no, no puede demostrar debilidad. Y ante esa falta de debilidad o ante esa incapacidad de mostrar debilidad, es que sigue creando estas monedas de 1 centavo, pero obviamente recupera toda la ganancia o todo ese señoreaje justamente con todo el resto de billetes y monedas se emiten, ¿sale? En nuestro caso, bueno, pues no hay ningún problema. Todas las monedas obviamente tienen un valor intrínseco mucho menor que el valor nominal de lo que dicen contener. Y también en algún momento, digo, como breviario cultural, a muchos de nosotros nos tocó utilizar las monedas de 20 y de 50 centavos, esas monedas doradas, que posteriormente el material con el que estaban hechas, si no mal recuerdo, era níquel, incrementó su precio. ¿Y qué tuvo que hacer el Banco de México? Retirar esas monedas y crear ahora unas monedas más pequeñas con un material más pequeño o con un material más barato, ¿sí? ¿Con qué intención? Justamente con la intención de crear ese señoreaje. Entendemos entonces ahora que quien emite dinero fiduciario hoy en día está apropiándose de una ganancia extraordinaria, que sería justamente el señoreaje. ¿Queda claro este punto del señoreaje y la importancia? Sí, profe. Ok, Sí, profe, ok. yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita que estamos viendo esto, lo del valor nominal y el valor intrínseco, se me viene a la pregunta, perdón, a la mente una pregunta muy, se podría decir que rara, pero ve que últimamente han sacado un billete de 20 pesos que se parece al de 100 y un billete de los antiguos de 20 que se parece a los de 500. Ahorita eso que se está comentando del valor intrínseco, ¿usted cree que lo hicieron porque le sobraba como ese papel, ese material? ¿O por qué razón hacen eso? Ok, bueno, esa pregunta casualmente últimamente me la han hecho mucho, pero ahí va la respuesta. Eh, Originalmente, bueno, en el caso de los billetes, que estamos viendo esa sustitución de billetes, se debe a dos factores. El primero, todos los billetes tienen una vida útil y sobre todo los billetes de menor denominación, como podría ser el de 20 pesos, el de 50, incluso el de 100, pues son billetes, son los billetes que más se usan, ¿no? Los billetes que por lo generalmente utilizamos cuando vamos a la tienda, cuando vamos al metro, cuando pagamos algún tipo de transporte. Entonces es dinero que pasa muy rápidamente de mano en mano y a final de cuentas por su propio uso se va deshaciendo, se va desgastando. ¿Qué sucede? Bueno, pues es el momento de ir haciendo esa sustitución de
de billetes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también el Banco de México aplica en ciertas ocasiones este poder de señoreaje de forma muy sutil. ¿Cómo? Eh, sabemos que hemos tenido un efecto inflacionario que ha crecido de forma muy paulatina durante los últimos años. O sea, ha sido casi imperceptible, pero si nosotros revisamos, no sé, el poder adquisitivo que teníamos o que tenía un billete, por ejemplo, de 100 pesos hace, ¿qué les gusta? 5 años. Ahora, muy probablemente el poder adquisitivo que tiene ese mismo billete es a lo mejor de la mitad. Quiere decir que de manera muy sutil ha ido avanzando la inflación y no nos hemos dado tanto cuenta, ¿no? O sea, si decimos, ay, bueno, pues ya, no sé, una coca que antes me costaba 10 pesos, ahora me cuesta 17, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta. Pero esa coca fue subiendo de 10 a 10.50, a 11.50, de manera poquita, ¿no? De centavitos, donde no nos fuimos dando a la mejor cuenta de eso. Y así como la coca, muchos productos. ¿Qué sucede? Que desde ese tiempo, a lo mejor desde 10 años atrás, ya se preveía justamente ese crecimiento inflacionario, algunos le llaman crecimiento controlado de la inflación, y desde entonces, porque esto viene desde el gobierno de Peña Nieto, desde que entra Peña Nieto, se empieza a hablar de esa sustitución de billetes, se empiezan a crear esos billetes y a tenerlos guardados con la intención de ir haciendo el cambio poco a poco. Tan es así que desde Peña Nieto ya se planteaba crear un billete de 2,000 pesos y en su momento cuando se anunció, pues mucha gente creyó que era algo exagerado. Hoy en día, que estamos viendo ya ese efecto inflacionario que se ha ido acumulando, pues ya un billete de 2,000 pesos ya no nos debería de ser eh, tan asombroso, ¿no? O sea, sí es difícil tener un billete de 2,000 pesos y quererlo cambiar, pero ya hoy en día es a lo mejor más fácil tener un billete de 1,000 pesos y poder comprar algo con ese billete de 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo, pues, se ha ido desgastando poco a poco. Ok, esa es, digamos, sería la sustitución natural del dinero, ¿no? La sustitución natural que tiene planeado, en nuestro caso, el Banco de México. Pero además, el Banco de México apuesta mucho a la cuestión psicológica del coleccionismo. ¿Qué quiere decir? Que la intención del Banco de México es justamente desaparecer el billete de 20 pesos. Ya no es muy conveniente utilizar un billete de 20 pesos porque ya muchas cosas están cercanas a los 20 pesos. ¿Qué sucede? Bueno, lo que hay que hacer entonces es crear una moneda, que de hecho ya salió a circulación. Ya por ahí tenemos monedas de 20 pesos. La intención es que la gente poco a poco las vaya adoptando y las vaya utilizando. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, si va a sacar una moneda de 20 pesos, ¿por qué demonios saca un billete de 20 pesos? ¿No? O sea, no me está diciendo que entonces hay que quitar ese billete de 20 pesos. Sí y no. ¿Qué hace? Si ustedes observan cómo están anunciando el billete de 20 pesos, lo están anunciando como un billete conmemorativo, un billete que nos está hablando de la consumación de la independencia, un billete que es muy bonito, que debemos de guardar, que debemos de atesorar porque es bonito y representa y es festivo y es de celebración. ¿Qué están haciendo? Nos están vendiendo un producto con la intención de que nosotros busquemos tenerlo y no lo gastemos, lo coleccionemos. Si nosotros tomamos inconscientemente ese billete y lo guardamos con la intención de que o porque nos gustó o porque creemos que en un futuro lo vamos a poder vender más caro porque se va a volver una pieza única que ya va a dejar de circular, el Banco de México ya ganó 20 pesos, ¿no? Ya nos vendió un papel de 1 centavo
en 20 pesos y entonces obtuvo el señoreaje. ¿Sale? No sé si con eso te explico, Giovanni, qué es lo que está sucediendo. Y bueno, ya los demás, no sé si eso les quedó claro también. ¿Sí? Sí, profe, queda claro. Sí, profe. Ok, Buen negocio, esto no el es, Banco de México. esto no es nuevo. Hace unos años tuvimos una circulación de monedas de 5 pesos, ¿no? Que eran para las de la Revolución y las de la Independencia. Y la gente se dedicó, o nos dedicamos, porque ahí también incluyo, a estar guardando esas monedas. Obviamente esas monedas dejaron de circular y eso fue conveniente para el banco. Eh, Antes también hubo un momento en que salieron monedas con valor nominal de 100 pesos y cada moneda tenía el escudo de un estado de México, ¿no? O de la República Mexicana. ¿Qué hizo la gente? Coleccionar esas monedas de 100 pesos y también representó grandes entradas de señoriaje para el Banco de México, el Banco Central en este caso, ¿no? Entonces, ustedes observen, casi siempre el banco nos vende, miren, tenemos billetes más bonitos, miren, tenemos un billete conmemorativo, miren, tenemos una moneda conmemorativa. La intención es justamente reducir de forma sutil la circulación del dinero y obtener señoriaje a cambio. ¿Sale? Y todos lo compramos. Ahí no es porque creemos que alguien más lo va a comprar. Ahí lo tomamos porque pensamos que es coleccionable. ¿Sale? Ok, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, vamos entonces a seguirle con esto. ¿Qué pasa entonces con el señoriaje? Entendamos que en un principio el gobierno utilizaba el señoriaje para financiar su propio gasto. ¿Por qué? Porque el Banco Central dependía del gobierno. Todo lo que hacía el Banco Central dependía del orden del gobierno y entonces el gobierno, a final de cuentas, entendido del gobierno federal, era quien se apropiaba de ese señoriaje y lo utilizaba para financiar su gasto. Hoy en día, que el Banco Central es autónomo y ya no tiene que rendirle tantas cuentas al gobierno, pues ese señoriaje lo va a utilizar para ofrecerle créditos o para rescatar a los bancos privados, a la banca comercial, ¿sí? Ahora el banco entonces se queda con ese señoriaje, ya no se lo transfiere a las cuentas del gobierno y esos excesos los utiliza para préstamos a los bancos que están en situaciones, sobre todo en situaciones de problemas de liquidez, ¿sí? Ya cambia, ya se apropia entonces el banco, ya tiene mayor margen. Eh, 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 ¿qué va a suceder? Que entonces, ante esta situación en la cual el banco ahora es quien se apropia del señoriaje y con eso da créditos a los bancos comerciales, la única forma en la cual trata de mantener al gobierno tranquilo, obviamente pues al gobierno no le gusta mucho eso de perder el señoriaje, la forma en la cual lo mantiene tranquilo es justamente pagándole parte de los intereses que le va a cobrar a los bancos comerciales por prestarles ese dinero. ¿Qué sucede? Que entonces ahora le da créditos a los bancos comerciales y de esos intereses que les cobra, una parte se va hacia el gobierno. Obviamente, para el gobierno, esas entradas por intereses, pues ya no son tan representativas como lo llegó a ser el señoriaje de manera completa en un inicio, ¿no? Nos dicen también que Mantei, que realmente existe un velo que va a ocultar cuál es el carácter político que tiene una moneda y los conflictos distributivos
que existen en su emisión. ¿Por qué? Porque quien genera dinero realmente lo hace también por cierto poder político que le otorga. Quiere decir entonces que, por ejemplo, en un principio, cuando el Banco Central era el único que emitía dinero, eso le daba gran poder político a los gobiernos, ¿sí? Eso los ayudaba a legitimizarse, ¿sale? Pero hoy en día, este problema con el señoriaje ha generado, o esta relación que existe ahora de desregulación financiera, pues ha generado que no solo el gobierno pueda ser emisor, o no solo el Banco Central pueda ser emisor de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ustedes recordarán que desde los tiempos de los monetaristas, algo que también se estuvo fomentando fue la liberalización de los mercados. Y uno de los primeros mercados que se liberalizó fue y se desreguló fue el mercado financiero. ¿Qué pasó con esto? Pues cuando ya las instituciones financieras perdieron la mayoría de las restricciones, eso les permitió también poder generar dinero. Y si estamos en el entendido que vivimos en un sistema basado en la confianza, entendemos entonces que ya también las instituciones financieras van a tener de alguna manera la oportunidad y la posibilidad de generar su propio dinero fiduciario. ¿Vale? Y si ya estas instituciones pueden crear su propio dinero fiduciario, pues entenderíamos que el señoriaje que existe por la generación de todo el dinero ahora se tiene que repartir entre más entidades. Mantei hace una crítica muy fuerte, sobre todo a la teoría convencional, donde nos dice que la mayoría de los autores convencionales pues toman de una forma muy simplista la forma en la cual se crea, se distribuye y se destruye o se retira el dinero. ¿Por qué? Porque esa pregunta cuando se le hicieron a Friedman justamente de cómo llegaba el dinero a las personas, Friedman en su momento, también lo revisamos, dijo que eso no era algo realmente importante, que podíamos nosotros suponer que el dinero había llegado a las personas como si un helicóptero del Banco Central hubiera aventado los billetes y ya de repente todo el mundo tuviera el dinero, ¿no? Para Friedman eso no tenía importancia y para muchos teóricos que le siguieron a Friedman sigue sin tener importancia cómo llega el dinero a las personas. Y en la cuestión de cómo hace el gobierno para retirar ese dinero, ese excedente de liquidez que se encuentra, también Friedman no le veía mayor problema. Decía, bueno, si ustedes recuerdan, decía, bueno, pues se puede generar un impuesto con la intención de que el gobierno recupere ese exceso de liquidez y lo que va a hacer es recoger ese dinero y echarlo a los hornos, ¿no? Y ya cuando lo quema, pues entonces se asegura que el dinero ya no está en circulación. Mantei dice, hay que enfocarse más, hay que prestarle atención realmente a ver cuáles son los canales en los cuales llega el dinero que emite el Banco Central, cómo hace el Banco Central para llegar a las personas y cómo hace el Banco Central para recoger ese dinero cuando el dinero se encuentra en exceso. Incluso, Mantei también nos hace una referencia a Randall Wright y Randall Wright cambia bastante la perspectiva sobre el origen del dinero. Como nosotros hemos estado viendo desde que inició este curso, que lo empezamos justamente con el marxismo, y después el keynesianismo, y bueno, poco a poco todos, incluso el propio Friedman, llegan a la conclusión de que el dinero surge como sustitución del trueque. Randall Wright propone que el dinero no se creó de esa manera,
sino que el dinero se creó para poder generar instrumentos de crédito y de débito que fueran transferibles. O sea, ¿cuál es este cambio? No sé si llamarlo aportación, pero ¿cuál es esta visión que tiene Rey? Rey lo que nos dice es que no surgió por un agotamiento del modelo de trueque, sino como una necesidad de poder generar instrumentos de crédito y de débito. ¿Sale? Aquí ya tenemos entonces como que otro origen del dinero. Si ustedes recuerdan, al inicio del curso yo les decía que esa era una paradoja muy grande que tenemos hoy en día con el dinero. Sabemos qué es, lo conocemos, pero difícilmente lo podemos explicar, difícilmente podemos entender qué es el dinero. Al momento de quererlo analizar, nos empiezan a surgir varias interrogantes. Y esta, bueno, es otra propuesta que no podemos ni debemos descartar. Randall Rey dice que el dinero fue creado por el propio Estado y el propio Estado creó entonces el dinero para poder imponer tributos a sus súbditos. ¿Vale? Esto, como hemos visto, pues le va a dar legitimidad a un Estado al momento en que el Estado decide que el propio dinero que está creando va a ser aceptado para pagar impuestos y servicios públicos. Esta versión de Randall Rey, aunque Randall Rey no es en sí un chartalista, viene justamente de ahí, viene de ahí esa razón. Este tipo de corriente considera que el Estado es quien crea el dinero con la intención de que así, de esa manera, se le paguen sus impuestos, ¿no? Y obviamente lo que viene detrás de ello, lo que viene detrás de obligar a la gente a pagar los impuestos o a pagar los tributos en su momento, es justamente esta situación del señoreaje. ¿Sale? ¿Queda claro? Ok, vamos entonces a seguir. Perdón. Entendemos que entonces no es algo reciente, sino ya desde hace mucho tiempo el gobierno y la banca privada luchan justamente por la apropiación de el señoreaje. Y nos dice Mantei que históricamente han existido distintas etapas. En algunos momentos es el gobierno quien se apropia de la mayor cantidad del señoreaje y en otras ha sido la banca privada quien obtiene esa mayor parte del señoreaje. ¿Qué quiere decir? Para Mantei, entonces, esa pelea ha sido o ha existido prácticamente desde que existe el dinero. Si nosotros nos vamos a la época del mercantilismo, que es una época ya demasiado antigua, entendemos que justamente el dinero que envían sobre todo los operadores de los templos o los banqueros de ese tiempo, los cambistas, justamente les generaba señoreaje y así se manejaron las economías durante mucho tiempo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el cual los créditos fueron lo suficientemente altos e impagables, todo el mundo tenía crédito, pero ya nadie podía pagarlos, que en ese momento existió, digamos, el primer crash financiero. ¿Qué sucedió? Cuando los bancos, de ahí viene el nombre de la famosa quiebra o de la bancarrota, ¿no? Cuando estos bancos privados quebraron, entonces el gobierno vio la oportunidad de crear su propio dinero, de crear sus propios bancos, de darle seguridad, de legitimizarse, y entonces en ese momento el gobierno empezó a crear el dinero y a ganar el señoreaje. Hoy en día, dada la desregulación financiera que les he estado hablando y la liberalización de los mercados financieros, pues entendemos que
los bancos centrales ahora, además de los problemas que ya hemos visto, ahora se van a enfrentar a nuevos problemas, que es justamente la parte de la oferta monetaria. Hemos hablado que el banco siempre trata de controlarlo, el Banco Central, pero hoy en día, dado que ya prácticamente cualquier institución financiera puede crear su propio dinero fiduciario, entendemos que realmente el dinero circulante, el dinero de alto poder, es una parte muy pequeña de toda la oferta monetaria existente. ¿Qué quiere decir? Que entonces, poco a poco, el Banco Central y el gobierno han perdido señoreaje de todo el dinero que está en circulación en las economías. Esto sí es general, esto es para todos los países. Todos los países que tienen bancas desreguladas, pues por lo general la mayoría del señoreaje se encuentra en estas instituciones financieras y no en el Banco Central. ¿Sale? Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y de dónde está el señoreaje que tienen los bancos comerciales, por ejemplo? Bueno, pues el señoreaje que tienen los bancos comerciales y que justamente, bueno, sí, justamente eso generó que el día de hoy estemos viviendo en México algo que se llama el Buen Fin, es justamente ese dinero que generan los bancos comerciales. ¿Cuál es la interpretación de ese dinero que generan los bancos comerciales? La interpretación es algo que conocemos como una tarjeta de crédito. ¿Sale? Esa tarjeta de crédito que crearon los bancos comerciales es un cuadrito de plástico con obviamente un valor intrínseco mucho menor a la línea de crédito que se está ofreciendo. Y entonces entendemos que las personas que utilizan o que utilizamos tarjeta de crédito no estamos utilizando nuestro dinero, estamos utilizando el dinero del banco comercial. Y ese dinero que está dando el banco comercial para que nosotros podamos comprar cosas a partir de su tarjeta de crédito, es dinero que ni siquiera está relacionado con el dinero del Banco Central. ¿Por qué? Porque al momento en que los bancos comerciales están desregulados, ya no tienen necesidad de solventar los créditos que ofrecen con dinero del Banco Central. Ahí es un riesgo que asumen todos los bancos comerciales y ellos deciden dar líneas de crédito y ellos generan contratos en los cuales nunca aparece el dinero de alto poder. ¿Sale? Ese es el señoreaje que ellos tienen y por eso es que para obtener mayores ganancias, mayor apropiación del señoreaje, es por eso que están fomentando justamente situaciones como las que vemos el día de hoy del Buen Fin. Si ustedes revisan, la mayoría de las ofertas que vamos a encontrar o que estamos encontrando en las tiendas y en los sitios electrónicos están ligados a el pago con una tarjeta de crédito. No todos, pero sí la mayoría, ¿sí? Meses sin intereses, devolución o reembolso de mensualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Baja de comisiones, puntos dobles, puntos extras, todo eso, todas esas ofertas están ligadas a tarjetas de créditos, que es justamente el dinero de los bancos comerciales. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muy bien. Entendemos entonces que la realidad que estamos viviendo es una realidad en la cual la banca privada se va a adueñar entonces de gran parte del señoreaje a partir de, primero lo hizo con la emisión de letras de cambio, con depósitos transferibles, pero hoy en día lo está haciendo con las tarjetas de crédito, ¿no? Mencionaba que en muchos países, incluso hoy en día, ese señoreaje se transfiere por ley a los gobiernos. En el caso de México, esa situación no está muy clara, pero de todos modos
el Banco Central hemos visto que ya no le transfiere grandes cantidades de señoreaje. Ahora el Banco Central lo que está haciendo con los gobiernos es pagarle más bien intereses por el uso de ese señoreaje. Y obviamente, bueno, pues los intereses no representan la gran ganancia que podría ser justamente la apropiación de todo el señoreaje en su conjunto. Eh, bueno, esto era lo que ya les había platicado, ¿no? El Banco Central utiliza los excedentes para darle crédito a la banca privada y los intereses que se generan es lo que le paga al gobierno. Mantei nos dice que esto es lo que generalmente ocurre en todos los gobiernos, sobre todo los gobiernos que le han dado autonomía o independencia a sus bancos centrales. Y bueno, pues los gobiernos entonces ahora ya se ven más limitados. Entendemos entonces que si el Banco Central ya no le transfiere todo el señoreaje al gobierno, pues podemos entender entonces que ese señoreaje se está pasando a la banca privada. Al momento que le otorga créditos, ese señoreaje que pudo haber ganado el gobierno ahora está en posesión de la banca privada. ¿Por qué? Porque se le dio un crédito. ¿Y qué va a hacer la banca privada con ese crédito que está recibiendo? Lo va a utilizar justamente para generar nuevos créditos que le va a dar a sus clientes, y esos nuevos créditos que está dando, ese exceso de liquidez que se está creando, pues va a generar entonces señoreaje, que ese sí se va a apropiar la propia banca privada. ¿Vale? Perdón. Ok, para terminar la sesión del día de hoy, porque todavía el tema es bastante extenso y nos da para más, pero vamos a dejarlo aquí. Nos dice Monday que el dinero fiduciario actual, ¿por qué dice actual? No, porque realmente en toda la historia de la humanidad ha habido momentos donde ha aparecido el dinero fiduciario, pero el que conocemos hoy en día y que casualmente me atrevería a decir que es el que ha durado muchísimo más tiempo, surgió justamente en el momento en el cual se decidió romper el patrón oro. Ese patrón oro se estableció en los acuerdos de Bretton Woods. ¿Han oído de estos acuerdos de Bretton Woods? ¿Han oído para qué se hizo Bretton Woods y cuándo se hizo Bretton Woods? ¿O no? ¿Alguien sabe qué fue Bretton Woods? Creo que ya lo habíamos visto en una clase que fue desde 1971 con el gobierno de Nixon. No, ahí es cuando se rompen los acuerdos, pero ¿qué son? ¿Por qué se Ah, hacen? según yo y según la conferencia de la maestra Eufemia, sa- eh, nacen después de la Segunda Guerra Mundial, y se crea después de eso el Fondo Monetario Internacional como un fondo de ahorro, bueno, un auxilio para los bancos. Ok, gracias. Sí, 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 esa es parte de la información. ¿Alguien más sabe algo más de Bretton Woods? Bueno, no se preocupen, es que el tema realmente se ve el siguiente semestre en política monetaria, pero ahorita podemos tocar lo que nos interesa. Ok, como mencionaba Fernanda, en efecto, después de bueno, cuando está finalizando, porque todavía no finaliza, la Segunda Guerra Mundial, pero se ve que los países aliados van a ganarla, todos esos países aliados se reúnen en Bretton Woods, que es una comunidad en Estados Unidos, y se reúnen para ver qué es lo que van a hacer. Saben que ya van a ganar la guerra, que está próximo a rendirse Alemania, a rendirse Japón,
y deciden, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya nos dimos cuenta que no podemos trabajar de forma aislada. Ya se visualizaba desde ese tiempo lo que hoy en día conocemos como la globalización, como la internacionalización sobre todo del comercio, ¿no? De hecho, de ahí surge el término del nuevo orden mundial, o sea, cómo nos vamos a repartir el mundo, ¿no? Y cómo vamos a trabajar. Y una de las grandes preocupaciones es cómo vamos a trabajar de forma económica en los países. Ok, uno de los acuerdos, de los tantos acuerdos a los que se llega, es justamente la creación de lo que hoy conocemos como el Fondo Monetario Internacional y se da pauta a la generación del Banco Mundial, ¿no? Sobre todo esas dos grandes instituciones en las cuales se vela por los intereses supuestamente o bajo el objetivo del desarrollo de todas las naciones. O sea, estas instituciones lo que buscan es el desarrollo parejo y de todas las naciones. Pero además establecen que se tiene que generar un patrón monetario universal. ¿Por qué? Porque ahora ya los países van a estar en necesidad de tener un intercambio internacional más grande, ¿no? Ya las economías cerradas ya no pueden concebirse. Entonces, dicen, bueno, tenemos que generar un patrón y Estados Unidos, por su poder, bueno, en primera Estados Unidos la ventaja que tuvo en la Segunda Guerra Mundial es que la guerra no fue en su territorio. Entonces Estados Unidos no estaba desgastado. Estados Unidos entró tarde a la Segunda Guerra Mundial, tarde, pero en el momento justo, ¿no? Y Estados Unidos en ese momento ya se perfilaba como la potencia mundial, potencia económica y potencia militar. Nada más por el poder militar, Estados Unidos establece que sea en ese momento en el cual todas las monedas se valoricen de acuerdo con el dólar. Dice, no tenemos ningún problema porque el dólar es una moneda fuerte, es una moneda que está respaldada en oro. Estados Unidos se compromete a que cada dólar que emita va a estar justificado en oro. Y eso les da cierta seguridad a los países y a los que no les daba seguridad, de todos modos lo tuvieron que aceptar en el entendido de que pues Estados Unidos tenía el poder militar y el poder económico. Todos los países aceptan generar o cotizar sus monedas, incluso hoy en día seguimos cotizando nuestras monedas de acuerdo o valorizando nuestras monedas de acuerdo al tipo de cambio o a la relación que tenemos con el dólar. Todos los países en todo el mundo. Ok, ¿qué sucede? Que justamente lo que menciona Friedman y lo que ahorita acaba de mencionar su compañera, cuando Nixon está en la situación de la guerra de Vietnam, que la está perdiendo, pues decide quitar ese patrón oro. Decide que ya es momento, que ya es insostenible continuar con una moneda anclada al oro y decide que sea a las libres fuerzas del mercado la cotización del dólar. Todos los países sintieron un alivio y entonces también empiezan a liberar sus monedas, a quitarlas de ese anclaje que se tenía. Por ejemplo, para el caso de México resultaba muy complicado porque las reservas internacionales de México en metales no es un fuerte el oro, su fuerte es la plata. Entonces, al momento en que se rompe ese patrón, bueno, México ya siente cierto alivio, ¿sale? Y todos los países en general. ¿Qué otra cosa sucedió? Además, existía una presión muy fuerte en el mundo en la cual de manera alterna, a pesar de la guerra que ahora estaba viviendo Estados Unidos, de la guerra de Vietnam, también se habían creado los famosos mercados financieros desregulados. En específico, estos mercados financieros desregulados se encontraban en Europa, no era de gratis, se generaron en Europa y estos euromercados estaban o contenían grandes cantidades de capital, sobre todo de soviéticos.
la mayoría pertenecientes a la entonces Unión Soviética, y también llegaban ciertas capitales de la República Popular de China. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros debemos de saber que en cuanto acaba la Segunda Guerra Mundial, queda Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos grandes potencias, obviamente con sistemas económicos totalmente opuestos. Unos eran socialistas, los otros eran capitalistas, ¿no? Y desde ahí empiezan a hacer esta guerra fría. Estados Unidos empieza a buscar aliados y la propia Unión Soviética también busca sus aliados. Yo no diría que tienen que ver entonces estos ahorradores soviéticos si se supone que ellos están en su modelo con sus aliados. Bueno, algo importante es que justamente Rusia, bueno, hoy Rusia, pero en su momento la Unión Soviética, posee una de las grandes reservas de gas natural y de petróleo en ese lado del continente. Por lo tanto, la Unión Soviética se dedicaba o se dedica incluso hoy en día a vender gas natural y a vender petróleo a los países europeos. ¿Y qué hacían los países europeos? Los países europeos le tenían que pagar ese petróleo o le tienen que pagar ese petróleo y ese gas en dólares. ¿Qué sucedió? Que entonces esas grandes reservas de dólares que llegaron no las podían utilizar de manera libre en la Unión Soviética para comprar, por ejemplo, productos en Estados Unidos. Sería algo sumamente descabellado. ¿Qué sucedió? Bueno, pues estaba el dinero ahí y entonces eh, se hace una intermediación, sobre todo con el banco con bancos ingleses, y esos bancos ingleses aceptan crear cuentas en dólares para los ahorradores soviéticos y para los ahorradores chinos. Y ese dinero se comienza entonces a prestar dentro de Europa. Se empiezan a generar nuevos instrumentos financieros dolarizados con capital de empresarios rusos, de empresarios chinos, y se empieza a generar un mercado de exceso de liquidez. Hay más dólares en circulación, pero es justamente proveniente de todos estos capitales soviéticos. Esa situación, ese gran peso, aunado a que se está perdiendo la guerra, hace entonces que Nixon decida abandonar el patrón oro y en ese momento todos los tipos de cambio se liberalizan a las libres fuerzas del mercado hasta hoy en día. Hoy en día todos los países, por lo menos todos los países capitalistas, tienen liberado su tipo de cambio. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Profe, ¿cree No que hay le puede duda, Muy regresar profe. bien. un poquito a la diapositiva anterior? ¿Mandé? ¿Cree que le pueda regresar a la diapositiva anterior? Ahí está. Gracias.